Muy bien, pues muchas gracias a todos y vamos a hablar sobre esta parte de si el ejercicio impacta o no en el proceso de envejecimiento. Y son como de las cosas que siempre vamos a estar buscando en general en la vida. Algunos dicen que no, pero yo creo que sí es alguna de las cosas que nos enfrenta como la propia vida, ¿no? O sea, si hubiera esta posibilidad de envejecer más lento o incluso como tener el poder de rejuvenecer. Y en ese sentido, siempre se está buscando como la fuente de la eterna juventud y se llega a como aplicar medidas de ponerse cremas o acudir a este proceso de medicina estética, todo con el efecto de retardar este proceso. Y una de las preguntas sería, y aquí compartí una de las frases que me permitieron unos de los integrantes del grupo, y es que con las sesiones del ejercicio dicen que han experimentado un efecto de rejuvenecimiento. Y de eso se va a tratar la charla del día de hoy. En general, estas son las imágenes que nos plantean cuando se habla acerca del envejecimiento. Evidentemente, todos tenemos historias de vida y podríamos decir que no siempre esto se llega como a cumplir y es tal cual como nos lo han planteado en la vida, ¿no? De nacer, crecer, casi casi reproducirse, envejecer y morir, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, yo los invito a esta reflexión. ¿Por qué? Porque algunos me dirán, conozco a una persona que se cuidó toda la vida cuidando su alimentación, haciendo ejercicio y de repente sucedió algo y desafortunadamente falleció. O hay personas que parten tempranamente. Sin embargo, yo los invitaría a que independientemente de saber que podamos tener este control de nuestra propia existencia y saber cómo va a ser el desenlace de nuestra vida, debemos de reflexionar acerca de esos beneficios o recompensas que tenemos inmediatas del ejercicio. Entonces, yo siempre les he dicho, si yo no sintiera esta parte de recompensa inmediata por moverme, evidentemente no lo haría todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me da el ejercicio en este momento, cuando lo estoy realizando? Me produce una sensación de bienestar, me genera que esté como de mejor estado de ánimo, disminuye los niveles de ansiedad, disminuye los niveles de depresión, me ayuda a controlar mejor el estrés, a tener mejor calidad de sueño. El chiste es que yo sé que es un eslabón fundamental para que yo pueda funcionar, tener a lo mejor mejor creatividad, poderme desempeñar en mis actividades laborales y tener como un mejor estado de ánimo a lo largo de todo el día. Y también pensando un poco a futuro, sin que después me digan, esta persona se cuidaba todo el tiempo, pues podemos tener estas recompensas por las decisiones que tomamos en el día de hoy. Entonces, creo que aquí se mezclan dos cosas. Una es el componente estético y otra parte la funcional, ¿no? Dependiendo la edad que tengamos, es a lo que nos vamos enfrentando. A lo mejor muchos lo que dicen es que ciertos procesos de envejecimiento empiezan a los 25 años de edad y otros empiezan a los 30 años de edad. Pero si nosotros lo vemos en el intercambio con las personas, a lo mejor lo que más preocupa en edades tempranas es un asunto estético, ¿no? Y empiezo a utilizar cremas o acudo a lugares de antienvejecimiento. Pero en la medida que la edad va avanzando, ya no solamente es la estética la que me preocupa, sino también la funcionalidad. O sea, empiezo a notar que a lo mejor ya no me puedo agachar con la misma facilidad que lo hacía, que si me dijera algún nieto o mi hijo que juguemos al avión, noto que ya no puedo saltar en una sola pierna de la misma facilidad o ciertas cuestiones que tienen que ver con equilibrio, con velocidad de reacción, con cambios de dirección. Y en la medida que la edad va pasando, dejo ya un poco a un lado la parte estética y lo que me preocupa más es la funcionalidad. Entonces, evidentemente, y hay un video muy bonito de sensibilización acerca de cómo te gustaría envejecer, ¿no? Hacen la analogía entre si quieres envejecer utilizando este tipo de ruedas o utilizando las ruedas de una bicicleta. Existe un apartado que lo vamos a ver más adelante, que es el envejecimiento primario. Ese es aquel frente al que no podemos hacer nada y evidentemente todos vamos para allá. Sin embargo, hay un proceso de envejecimiento secundario en el que sí podemos hacer cosas. Entonces, a mí me gustan mucho este tipo de diapositivas porque tienen que ver con cómo funge el estilo de vida en mi proceso de envejecimiento. Aquí en la parte de abajo está la delgada línea que tiene que ver con la fragilidad.
que es depender de una tercera persona para poder hacer mis actividades de la vida cotidiana. Esta fragilidad nadie la quiere alcanzar. O sea, yo creo que todos recordamos a lo mejor a algún abuelito o a nuestro propio papá o mamá que haya experimentado este proceso. Y para mí como que son de los recuerdos, digamos, como más tristes, a lo mejor de decirme mis propios abuelos de estoy en una situación que para mí es vergonzosa, ¿no? O sea, no quisiera pasar por esto, que alguien me tenga que ayudar para poder ir al baño, ¿no? Entonces, esas son imágenes que al menos, por ejemplo, a mí no se me olvidan, ni frases que escuché de mis abuelos diciéndome, esto no debería de estarlo viviendo. Y esto es lo que muestra este gráfico, ¿no? Que si las personas se mantienen sedentarias a lo largo del día, de la vida, pueden tocar esa línea de fragilidad en una etapa más temprana. Si se mantienen físicamente activas, a lo mejor nunca logran a tocarla y son independientes hasta el final de sus días y se mantienen haciendo entrenamiento específico. Incluso aquí comparan como una persona de 80 años puede llegar a tener la misma capacidad funcional, la misma capacidad cardiorrespiratoria, que eso se mide con una prueba de esfuerzo, y la misma fuerza muscular que una persona de 50 años de edad. Entonces, 80 años haciendo entrenamiento específico es equivalente a una persona que se mantiene sedentaria a los 50 años de edad. Y aquí lo que vemos son los diferentes aparatos y sistemas y cuál es su proceso de envejecimiento. Evidentemente, digo, no están aquí escritas edades específicas porque esto varía de persona a persona. Sin embargo, bueno, vemos como la parte reproductiva, de ahí la preocupación luego a lo mejor de embarazarse en etapas tempranas y que esto puede incrementar el riesgo, pues porque es de los primeros aparatos y sistemas que ocurre un deterioro o una degeneración temprana. Pero sin embargo, todos los demás aparatos y sistemas van teniendo como su propio proceso de envejecimiento. Y aquí lo vemos, ¿no? En realidad el envejecimiento es un asunto universal, pero no todos envejecemos igual. ¿Qué es lo que sucede? Que como vemos esta variedad de envejecimientos, esta diversidad de envejecimientos, puede ser que una persona tenga estos indicadores tal cual y que presente una edad cronológica. Sin embargo, las formas de envejecer son completamente diferentes. Este artículo a mí me gusta mucho porque justo plantea algo que entre amigos cotorreamos mucho, porque tengo una amiga que me dice que no hay un envejecimiento exitoso, pero lo que plantea es justo eso, ¿no? ¿Cómo puede haber un envejecimiento biológico versus el envejecimiento cronológico? Y hay a los que les llaman como los superenvejecedores, que serían estos de envejecimiento exitoso, que nunca llegan a depender de una tercera persona, los que envejecen de manera ordinaria y los que tuvieran desafortunadamente un envejecimiento acelerado y llegar a presentar estos procesos como de discapacidad o necesitar de una tercera persona para poder hacer sus actividades de la vida cotidiana. Entonces les decía, hay un eslabón que es inevitable, ¿no? Que es ese envejecimiento primario, donde existe un deterioro de las capacidades físicas, de las funciones cognitivas, de la función de nuestro corazón y de los vasos sanguíneos, cómo regulan incluso la presión arterial o cómo previenen que se formen placas de colesterol. También se va deteriorando la función pulmonar, la fuerza que tenemos, el cuerpo quiere ser como más en contenido graso y menos en parte de masa muscular y se enlentece también el metabolismo. Esta es una imagen clara de cómo se va perdiendo la masa muscular por el proceso de degeneración muscular, si es que yo lo dejo a libre evolución. Y esta ya se las había compartido. Esta parte del envejecimiento secundario, hay un componente ante el que no podemos hacer nada, que pudieran ser las enfermedades infecciosas, como el COVID, pero hay otras que sí se pueden prevenir, como serían las enfermedades crónico-degenerativas, que son dependientes del estilo de vida. Entonces, lo que podemos ver es que en la medida que pasan los años, nosotros vamos a estar perdiendo la masa muscular, pero si desafortunadamente se aparecen procesos de enfermedad infecciosa o que pase por un proceso de cáncer de mama, todo esto se va sumando a mi vida. De tal forma que si yo no vivo un proceso de rehabilitación, si no me reacondicionan físicamente, si después no me reinserto a hacer ejercicio, yo voy quedando en un estado de masa muscular menor que el que tenía
cuando inició ese proceso. Y esto va generando que si se me suman todos esos eventos que yo tenga, o sea, a lo mejor, les digo, no necesariamente tienen que ser cosas tan drásticas como el COVID, pero podría ser un proceso en el que tuve un deterioro del estado de ánimo y a lo mejor disminuí la ingesta de ciertos alimentos y ahí tuve ese proceso acelerado de pérdida de masa muscular. Entonces, a esto es a lo que le llaman como ese proceso catabólico de pérdida abrupta de la misma. Y les decía, también tiene que ver con el estilo de vida. Entonces, ¿qué tanto me muevo? Impacta en cómo va a ser ese proceso de envejecimiento secundario. Entonces, ya les había mostrado en otra ocasión cómo la reducción en la cantidad de pasos impactaba en la cantidad de masa muscular que las personas tienen. Y en este artículo, más bien con lo que lo relacionaron es con la capacidad aeróbica. Si una persona realizaba 10,000 pasos al día y abruptamente tiene una reducción de 1,500 pasos. A lo mejor los que al inicio de pandemia dijeron, ay, bueno, ya estoy aquí en casa y abruptamente redujeron su cantidad de pasos, bueno, eso ocasiona una disminución en el 7% de la capacidad aeróbica. Esto del VO2 es lo que se mide cuando a alguien le hacen una prueba de esfuerzo. ¿Qué tan eficiente es mi cuerpo para que ese oxígeno que inhalo del ambiente lo lleve hacia los músculos que están realizando trabajo? Y si 20 días yo los paso de reposo en cama, se disminuye 28% el consumo máximo de oxígeno. Entonces, esto no es cosa menor. Hay una relación directa entre la capacidad aeróbica y el riesgo de enfermarse por cualquier cosa o de morir. Y aquí hay diferentes combinaciones. No sé si alguna vez supieron que salieron publicaciones acerca de si haber hecho ejercicio de joven me protegía a largo plazo. Y este fue uno de los artículos que trató de investigar eso. Compararon, que ese es otro de los fenómenos, ¿no? Hay personas que dicen, pero yo estoy delgado, o sea, yo estoy bien, como si la delgadez fuera sinónimo de estar saludable. Entonces, personas no entrenadas, sin embargo, ahí delgadas, versus los que se entrenaron de jóvenes, pero después dejaron de hacer ejercicio, o los que se han mantenido desde la etapa máster, que se considera después de los 30 años de edad, haciendo ejercicio específico, o sea, atletas. Y si se fijan, aquí hacen igual un comparativo de cómo puede ser esa pérdida o esa disminución en la capacidad cardiovascular. De tal forma que aquí lo que comparan es a esos atletas máster, que están como a los 75 años de edad, cómo pueden llegar a tener hasta mejor capacidad aeróbica que alguien no entrenado de 30 años. Entonces, esto es bien importante. En esta otra investigación lo compararon, pero sujetos sedentarios versus los que hacían ejercicio aeróbico. Y aquí lo mismo, como a los 75 años de edad es equivalente con alguien de 42 años en capacidad aeróbica. Y estos son los octogenarios, ¿no? Y todos estos puntitos son las personas que aparecieron en el estudio, como para ver que, bueno, algunos que se llaman como muy respondedores al ejercicio versus los no tan respondedores al ejercicio, pero en la capacidad aeróbica se pueden comparar o tienen la misma capacidad aeróbica que alguien de 60 años de edad algunos o alguien de 50 años de edad otros. Entonces, no es nada más una publicación la que lo ha encontrado. O sea, el efecto de mantenerse haciendo ejercicio a lo largo de la vida puede tener un efecto protector de 20 a 30 años. Y aquí lo que vamos a ver del lado izquierdo son las cosas que suceden por envejecer y del lado derecho los efectos que tuviera tal cual el ejercicio. Entonces, por propio envejecimiento, disminuye la formación de neuronas y el ejercicio favorece la formación de neuronas. También ocurre un proceso de degeneración neuronal, de ahí que en la medida que envejecemos tengamos mayor predisposición a presentar demencia, algunos tipos de demencia o Alzheimer. Sin embargo, el ejercicio disminuye esta degeneración neuronal. También podemos llegar a presentar alteraciones cognitivas, se disminuyen con el efecto del ejercicio. Los vasos sanguíneos se empiezan a volver más rígidos, más duros, y esto hace que se eleve la presión arterial, pero el ejercicio tiene un efecto de abrir los vasos sanguíneos y disminuir las tensiones arteriales. También lo que hace es, de todos estos lo disminuye, el envejecimiento disminuye el flujo sanguíneo local, disminuye el volumen sanguíneo y la función del endotelio. El endotelio es como una cubierta que tienen nuestros vasos sanguíneos que evitan que se formen placas de colesterol. Justo el ejercicio tiene un efecto protector en todos estos fenómenos.
Y en el aspecto pulmonar, disminuye la ventilación y disminuye el intercambio gaseoso, y el ejercicio promueve que esto ocurra de mejor manera. En cuanto a la fuerza muscular, la resistencia muscular, que luego lo comento en las sesiones, esta es una sesión de resistencia muscular, cuando hacemos repetidamente un ejercicio para evitar la fatiga. Y la calidad del músculo, el balance, movilidad, el desempeño motriz, el control y la flexibilidad, todo lo que tiene que ver con estas capacidades físicas, disminuye por el envejecimiento y el ejercicio lo mejora. En cuanto a cuestiones de composición corporal, uno de los efectos es incrementar el peso, que se aumente el tejido graso regional, que disminuya la densidad mineral ósea y que disminuya el músculo. Y bueno, el ejercicio tiene un efecto protector frente a estos fenómenos. Otra de las cosas que sucede es que gastamos menos en calorías por vivir. O sea, si estuviera yo así sentado, voy a quemar menos calorías por existir que una persona que se mantiene físicamente activa. Y en ese sentido tiene ese efecto protector. También favorece la formación del músculo y la utilización de las grasas como fuente de energía. Entonces, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en mujeres alrededor de la menopausia, en donde sí es cierto que se empieza a modificar la composición corporal, o sea, se tiende a acumular mayor cantidad de grasa y a perder la masa muscular. Sin embargo, también lo que se ha observado es que en esta etapa las mujeres se empiezan a mover menos. Entonces, eso no es solamente la condición propia de menopausia la que genere ese cambio en la composición corporal, sino la disminución en la actividad física cotidiana. A mí esta parte se me hace muy interesante porque tiene que ver más con cuestiones como metabólicas. El propio envejecimiento genera resistencia a la insulina, por eso muchas personas empiezan como a necesitar el uso de medicamentos para el control de la glucosa en la medida que se envejece. Y el ejercicio, ya se los he compartido, pero tiene la capacidad de tener como una llave que desencadena que se transloquen los transportadores de glucosa para que pueda ser captada al interior de la célula. Otra de las cosas que sucede es que se baja el sistema de defensas y el ejercicio promueve o eleva las defensas cuando se realiza en una intensidad adecuada. Y algo muy interesante que ahorita les voy a poner en la diapositiva siguiente. En la medida que envejecemos, se disminuye la capacidad para detectar y eliminar errores celulares. Esto puede condicionar que, por eso, en la medida que envejecemos, tenemos más riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer. Bueno, el ejercicio tiene ese efecto protector de eliminar esas células cancerígenas. Y la parte de funcionalidad también disminuye la funcionalidad mitocondrial, que es donde se realiza la respiración celular, y con el ejercicio se mejora este proceso y lo que les comentaba de la utilización de las grasas como fuente de energía. Entonces, aquí es donde les comparto un término que se llama senescencia celular, que se piensa que cada célula de nuestro cuerpo tiene que lidiar con unas 100,000 lesiones en el ADN por día provocadas por factores internos y externos. Entonces, estas células senescentes se dice que lo que hacen es detectar, digamos, que ya tuvieron como una replicación anómala, o sea, tienen un error. Normalmente nuestro cuerpo nos protege de errores que se den en esa síntesis de nuestras proteínas a través del ADN. Entonces, si una célula del sistema inmune detecta que algo está anómalo, se activan mecanismos para que se muera esa célula. En la medida que nosotros vamos envejeciendo, desafortunadamente se van acumulando más ese tipo de células que tienen errores, porque también nuestro sistema inmune está disminuido para detectar y poder desencadenar que esa célula tenga una muerte propia, o sea que se llama muerte celular programada, que ya solita como que se muera para evitar que se siga replicando este error. Justo el ejercicio tiene ese efecto protector, eleva el sistema inmune y hace que no existan tanto esta parte de los errores almacenados en las células. O sea, permite que este proceso de muerte, cuando se detecta alguna anomalía, ocurra y por tanto previene el riesgo de que las personas puedan llegar a tener algún tipo de cáncer. Y aquí es el proceso que les decía de la sensibilidad a la insulina. El propio envejecimiento genera resistencia a la insulina y eso puede desencadenar que las personas padezcan de diabetes tipo 2. Pero esto es prevenible si es que yo hago cambios en mi estilo de vida y hago no solamente en el aspecto del ejercicio, sino también en el aspecto de la alimentación o de la nutrición.
Y aquí algo importante, no les puse esta. Al final de cuentas tenemos la elección, ¿no? En el lado izquierdo, lo que nosotros podemos ver es cómo una persona joven tiene esta cantidad de masa muscular y cómo por el proceso de envejecimiento se va disminuyendo esa cantidad de músculo. Sin embargo, si yo me ejercito, puedo hacer que ese envejecimiento activo pueda mantener como la calidad del músculo a pesar de la edad que tenga y pueda yo ser la mejor versión de mí mismo a esa edad. Y también el ejercicio físico lo que hace, tanto el de fuerza como el aeróbico, es lo que les decía, tener estas vías de poder introducir a la glucosa al interior de la célula y proteger las áreas celulares donde se realiza la respiración celular, que son las mitocondrias. Pero les decía, al final de cuentas tenemos este proceso de elección. No es que sea este envejecimiento primario y no haya nada que hacer. En el envejecimiento secundario depende del estilo de vida, entonces yo puedo elegir hacer ejercicio aeróbico y ejercicio de fuerza y preservar mi músculo o permanecer en una actitud sedentaria, inactiva y sin hacer ejercicio y dejar que venga este proceso degenerativo en la forma como me toque. Y esta frase que literal está en donde yo hago las presentaciones, me gustó, ¿no? Dice, haz algo hoy que tu yo del futuro agradezca, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Nuestras acciones y decisiones de hoy van a determinar nuestro futuro. Y aquí es donde se enlaza justo el por qué nosotros hacemos este tipo de ejercicio, que le decimos ejercicio multicomponente. La definición de fitness o condición física es esa serie de atributos que alguien tiene o que puede desarrollar y que lo van a mantener con calidad de vida. Hay quien dice, no solamente es que te mantenga con calidad de vida, sino que te permita afrontar todo lo que tengas enfrente de la mejor manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este es uno de los videos que tengo en YouTube. Y tiene que ver con que yo pueda hacer todas mis actividades de la vida diaria, o sea, que pueda ir al baño, bañarme, lavarme, comer de manera independiente, vestirme, ¿no? Colocarme mi calzado, llevar como bien mis finanzas personales y también que en el aspecto recreativo, o sea, cuando la pandemia se acabe y yo diga, yo quiero ir a viajar a Venecia, yo quiero ir a Roma, yo quiero ir a Singapur, a donde yo quiera ir, que pueda hacerlo y que no sea una limitante mi propio cuerpo para poder trasladarme y llegar a donde yo quiera alcanzar. Y en el aspecto también recreativo de los deportes o actividades que yo decida elegir. Pero no solamente eso, ¿no? Sino de aquellas situaciones imprevistas que se muestran a lo largo del día, como tener que evacuar rápidamente ante la señal de alarma o el ponerme en una zona de seguridad o si viene un carro acelerando que yo pueda cruzar rápido la calle o que pueda pasear a mi perro y no me pase nada. Entonces, existen diferentes aspectos de la condición física o del fitness que tienen que ver con lo que trabajamos en las sesiones de ejercicio, ¿no? El fitness para la salud lo incluye el aspecto de la flexibilidad, la resistencia muscular, la fuerza muscular, la capacidad cardiorrespiratoria y la composición corporal. Entonces, esto es el fitness para la salud, pero también hay un fitness que tiene que ver con las habilidades. ¿Qué tanto balance tengo? Coordinación, velocidad, agilidad, velocidad de reacción. Y que de repente con las habilidades del fitness, algunas personas dicen, híjole, eso suena más a deportista, yo no entro ahí. Y en realidad no, o sea, velocidad de reacción, les digo, es que yo tenga esa capacidad de ante un estímulo, una alarma, una alerta, algo que me dice que estoy en riesgo, tenga esa capacidad de ponerme en un lugar seguro y trasladarme sin lesionarme. ¿Ok? Entonces, todo esto aplica para nosotros y por eso es que el ejercicio se realiza de esa forma multicomponente. Entonces, los tipos de ejercicio que existen es el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza, de flexibilidad y el que se conoce como neuromotor. El aeróbico, la definición es que es esos movimientos rítmicos, repetitivos, que tienen una duración mayor a 10 minutos y que van a generar una demanda cardiovascular, o sea, va a generar que tenga yo una aceleración en mi corazón para tener esa demanda de respuesta de energía a través de la utilización del oxígeno. Entonces, normalmente también lo que involucra son músculos largos. ¿Ok? Entonces, todo aquello que hacemos rítmico, repetitivo, aquí en general puse aparatos, que es como se puede lograr, pero
los jumping jacks, los crossing jacks, los seal jacks, las metralletas, las caperuzas, todo eso haciendo de movimiento rítmico repetitivo es lo que involucra el aspecto aeróbico. En el apartado de fuerza, en inglés también se le llama resistance, es esa resistencia que yo ejerzo o esa fuerza para oponerme ante algo. Entonces puedo hacerlo con mi propio peso, puedo hacerlo utilizando unas pesas rusas, unas mancuernas, una pelota, ligas, diferentes aparatos de gimnasio, pero tengo yo que emitir una resistencia frente a un objeto para desplazarlo o frente a mi propio peso. Normalmente aquí no se utiliza el oxígeno como fuente de energía, sino más bien unas vías que son independientes de esto. En el aspecto de la flexibilidad, es la amplitud que yo tengo de rango de movilidad de mis articulaciones. Entonces, esta es una capacidad que también se va perdiendo en la medida que vamos envejeciendo. Tenemos esa sensación como de rigidez. Y a veces es una rigidez verdadera, como cuando ya existe una artrosis y se pega el hueso con hueso, pero a veces más bien lo que tiene que ver es con la cápsula articular, con los ligamentos, con los músculos, y eso es completamente entrenable y se hace a través de ejercicios de estiramiento sostenidos que siempre se hacen al finalizar la sesión de ejercicio. Y en el aspecto del neuromotor, este tiene que ver más con cuestiones de hecho, incluso hay quien no lo llama como un tipo de ejercicio tal cual, sino como diferentes capacidades, porque involucra la agilidad, la coordinación, la propiocepción y el balance y equilibrio. Entonces, es qué tan rápido y coordinado yo puedo hacer cierto movimiento en el menor tiempo posible y sin ponerme en daño. Le llaman neuromotor porque implica esa conexión del sistema nervioso con los músculos, que se active un músculo para hacer la función y el otro esté estabilizando. Que si yo voy para allá, todos mis músculos vayan en ese sentido y no esté yo teniendo como fuerzas de oposición. Una forma fácil de entenderlo es, por ejemplo, cuando estamos viendo el fútbol y de repente vemos como un atleta de repente en el campo se lesiona solito cuando se le queda el pie fijo y él iba para un lado y el cuerpo no le responde. Bueno, ahí no hubo una adecuada comunicación entre sus músculos para decir quién tenía que hacer cierta función y el otro hacer la función opuesta para permitir el movimiento. ¿Ok? O las personas que se lesionan repetidamente de un esguince de tobillo y que dicen, es que ya camino cualquier banquetita, me encuentro un bache, me encuentro una piedra y automáticamente me vuelvo a torcer, o sea, pareciera que ya no me responde el pie. Bueno, pues es la falta de esa conexión de cables eléctricos con el músculo para ponerme en una situación de protección. Entonces, en el neuromotor, a quien tienen como identificado muy bien es al tai chi, yoga, pilates, y en las sesiones de ejercicio nosotros lo hacemos a través de toda esa secuencia de ejercicios en un solo pie y jugando con los cambios de dirección, ¿no? Para tener este componente de equilibrio estático y de equilibrio dinámico. Y la propiocepción tiene que ver con la relación que yo guardo con el espacio. Para ustedes se les va a ser muy difícil como identificar cómo es que eso sucede, pero una persona que sufre una embolia cerebral ya no identifica cuál es su brazo derecho, por ejemplo. O sea, uno puede decirle, oye, acerca tu brazo hacia ti y no saben que el brazo está lejos. O sea, se pierde esa conciencia corporal en relación al espacio. Si yo ahorita les pidiera a ustedes que cerraran sus ojos y que tocaran su nariz, lo pueden hacer. Sin embargo, alguien que tiene este proceso no lo puede hacer y eso se tiene que volver a reentrenar. Entonces, en general, lo que yo trato de hacer es mezclar todos estos beneficios para que uno se logre como alcanzar cada característica que tienen los diferentes tipos de ejercicio. Aquí están los dos grandes grupos, que es el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Nuestra flexibilidad y neuromotor, pero esos principalmente nos dan las habilidades del fitness o de la condición física. Pero en esto, si se fijan, si cada uno de ustedes se colocara y dijera, a ver, yo lo que quiero hacer es que el ejercicio me sirva para mejorar mi control metabólico, porque la verdad es que yo soy una persona que tiene diabetes y aparte tengo el colesterol alto y mis triglicéridos están altos. Bueno, si nosotros comparamos el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza, en realidad cualquiera de los dos me provee de estos beneficios.
Si lo que yo estoy buscando, me dijeron cuando acudí a mi check-up, ¿sabes qué? Es que tienes osteopenia o tienes osteoporosis, evidentemente el ejercicio que más conviene es el ejercicio de fuerza. Si lo que yo estoy buscando es masa muscular o fuerza, bueno, como su nombre lo dice, es el apartado de fuerza. Si lo que yo quiero es mejorar mi cuestión cardiovascular, o sea, tener mejor condición física, por supuesto que lo va a hacer más, con mayor medida el ejercicio aeróbico, a diferencia del ejercicio de fuerza, pero también con este se puede mejorar. En control de la presión arterial, esto ha tenido como muchos cambios, es de lo que más se ha cambiado en esta tablita, porque antes se decía que solamente las personas que tenían hipertensión arterial podían hacer ejercicio aeróbico. Y ahora se sabe que el ejercicio de fuerza puede incluso regular más la presión arterial que el propio aeróbico. Y en cuestión de metabolismo basal, o sea, los que están preocupados por control de peso, quien acelera más el metabolismo es el ejercicio de fuerza. Hay una cuestión que se llama el consumo de oxígeno posterior al ejercicio y es qué tan encendido se queda mi cuerpo. Seguro lo han experimentado. Se termina la sesión de ejercicio, me puedo sentar o me puedo ir a bañar y todavía siento como mi cuerpo está activo. ¿Por qué? Porque está tratando de pagar esa deuda que se generó durante la sesión de ejercicio. Bueno, el ejercicio de fuerza me puede dejar encendido hasta 48 horas y el ejercicio aeróbico solamente me deja encendido aproximadamente 2 horas. Entonces, dentro del proceso de reflexión, el envejecimiento pues es un proceso o un fenómeno universal, sin embargo, no todos envejecemos igual. El ejercicio tiene un efecto multisistema, o sea, ningún fármaco, o sea, en todo lo que venden como toma hormona de crecimiento, inyéctate células madre, todo lo que se vende como muy novedoso, no podría llegar a impactar en todos estos órganos de la economía y evitar que ocurra el proceso de envejecimiento. Y sobre todo esto a la reflexión, ¿no? O sea, día con día estamos envejeciendo, realmente qué vejez estamos construyendo. Y si ya hacen ejercicio, hay que mantenerse. Si solamente realizan un tipo de ejercicio, sí les invito como a diversificarse para beneficiarse de los otros componentes de la condición física del fitness. Y bueno, si no hacen, en realidad lo único que tenemos que hacer es iniciar, porque a cualquier edad podemos beneficiarnos. Sí es cierto que se tienen mejores efectos si se inició a una edad temprana, pero a cualquier edad yo puedo beneficiarme de este efecto del ejercicio. Y eso sería todo. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Déjenme pauso la grabación.